Gloria a Dios. Muy buenos días a todos los amables oyentes de esta Suquis 94.9 en su programa Luz de Buenas Noticias. Hoy estamos en sustitución del pastor Wilkin Guerrero, que por causa ajena a su voluntad, pues, no está con nosotros en el día de hoy. Estábamos los jueves, pero estamos aquí hoy miércoles, ¿verdad?, para acompañarle a todos los oyentes de este programa. Y agradecemos a Dios que nos haya dado un día más, un nuevo amanecer, amén, que podamos respirar. Qué bueno es amanecer y ver que podemos tener alientos de vida, porque sabemos que hoy hay muchos que no pudieron despertar, se quedaron dormidos eternamente, vamos a decir, amén. Pero gracias al Señor que Dios nos permite recibir este frito que hay en la mañana. Gloria a Dios, donde sé que muchos para levantarse han cogido mucha lucha. Así que soy su hermano pastor Santiago Reyes y la pastora Eunice Rosario, amén, que nos acompaña. Amén, Dios le bendiga mucho, hermoso la oportunidad que el Señor nos ha dado en este día para compartir una vez más con cada uno de los oyentes. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, pastora. Dios es maravilloso y amén. No tenemos como nosotros pagarle al Señor lo Así que es. ha hecho con nosotros. El salmista decía en el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace dormir confiado. Amén. O sea que todos los que tienen a Dios en su corazón, dormimos confiados, no sufrimos de insomnio, sino que esperamos ver un día más como hoy nosotros pues lo pudimos ver. Gloria a Dios. Vamos en esta mañana a tomar una lectura de la palabra de Dios. Esta palabra pues se encuentra en el libro de los Hechos, en su capítulo 9, verso 3 hasta el versículo 7. Y leemos en el nombre de Jesús. Más yendo él por el camino, aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quiere que haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz sin ver a nadie. Qué tremenda estas palabras, amén, que hemos leído en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor en este momento y vamos a pedir a Dios que es Él tomando el dominio, el control absoluto, y que esté tratando con cada vida que en este momento se están conectando a través de la emisora, a través de las redes, de las diferentes plataformas, para que la gracia, el amor de Dios pues esté cubriendo, guardando a los miles y cientos de gente que en este momento pues pueden escucharnos a través de estas ondas hercianas. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias en esta hora por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad y fidelidad. Gracias por darnos el privilegio, la oportunidad de poder ver un nuevo amanecer. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por cada oyente que se conectan, Padre, cada miércoles para escuchar tu palabra a través de esta emisora. Señor, bendícenos en esta mañana. Danos la revelación de tu palabra. Y que cada vida en esta mañana sea sanada a través de tu palabra. Enfermedades físicas, enfermedades espirituales, enfermedades emocionales, Dios mío, por tu palabra, sean sanadas en esta mañana. Glorifica tu nombre. Favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a una pausa y continuamos. Gloria a Dios. Continuamos en esta mañana, amén, en este programa tan escuchado por muchas personas.
en lo que se levantan muy de temprano para ir a su labor, para ir a su trabajo, los médicos que en este momento también están entregados en los hospitales, en la clínica, pastora, o sea, hay gente que mientras nosotros estamos durmiendo, ellos están trabajando, los están militares. fajados, así es. Que el Señor les dé fortaleza y les ayude cada día a seguir haciendo un buen trabajo. Gloria a Dios. Bien, en esta mañana queremos primeramente pues saludar y bendecir al señor Marino Vázquez, a la pastora Marina Nin, pastora Ana Martínez, a la pastora Simona de los Santos, amén. Y bendecimos también a todos los que durante la semana pues nos bendicen a través de cada programación. El pastor Wilkin Guerrero junto a su familia, amén. Así que lo bendecimos grandemente. Bendecimos a los pastores Fría, Alexandra, Juan Miguel, Dios le bendiga mucho a esos pastores esforzados. Pastor René, amén. Gloria a Dios. Así que en esta mañana, pastora, vamos a estar hablando sobre el tema. Es un tema que yo sé que vas a tocar la fibra de muchos corazones. Y es un encuentro inolvidable. Un encuentro inolvidable. Pastora, ¿qué les parece este tema que vamos a tratar en esta mañana? Bueno, este tema es muy especial porque queremos hablar de este personaje que tuvo un encuentro que le marcó la vida para siempre, obviamente. Un encuentro especial. Saber que un encuentro es cuando hay una reunión entre dos personas se reúnen en un lugar, en el mismo tiempo, se encuentran y ahí pues se da la situación que hayan planificado o no. Y esto muchas veces nos lleva a experimentar cambios nuevos, porque a veces hay cambios que son planificados, pero hay cambios que son fortuitos, que se dan en un momento determinado sin esperarlo. Repentino, ¿verdad? Y los encuentros con la persona indicada nos ayuda a tener mejor expectativa sobre nuestra realidad y nuestra propia existencia. O sea, depende con quién es que estemos planificando ese encuentro, o quién o qué otra persona nos está observando y quiere tener un encuentro conmigo para ver qué puede hacer por mí, cómo me puede impactar la vida. Este es el tema que vamos a tratar, un encuentro inolvidable. Vamos a ver. O sea, que hay cosas en la vida que suceden y que uno no olvida. Siempre ¿cierto? Uno lo tiene pendiente. Por ejemplo, la palabra inolvidable es un acontecimiento o suceso que nunca se olvida y siempre recordamos. Exacto. O sea, hay cosas que pasaron en nuestras vidas que fueron buenas. Sí. Porque a veces las cosas malas no queremos recordarlas porque no son saludables. Pero de las cosas buenas siempre queremos recordarnos. Por ejemplo, cuando estuvimos en el encuentro con nuestra primera, vamos a decir antes de casarnos, ¿verdad? Como noviazgo. Eso fue algo muy hermoso. Exacto. Muy emocionante, ¿verdad? Aunque hay un encuentro, pastora, que provocan incidentes, pero Dios lo utiliza para bien. Así es. O sea, Dios siempre se la sabe toda. Y los planes, los propósitos y los proyectos de Dios para nuestras vidas, de una u otra manera Dios lo va a cumplir. Porque a Jeremías, quien quiso huir de Dios, el Señor le dijo, cuando él dijo, yo soy un niño, le dijo, no, desde antes que tú nacieras, ya yo te di por profeta a las naciones, Jeremías. O sea, él tuvo un encuentro con el Señor porque Dios lo necesitaba, con un plan, con un objetivo, con un propósito. Quiso negarse, pero él tuvo que cumplir con su asignación. Así es. Y otros personajes también tuvieron un encuentro con el maestro en un momento determinado, en un momento crucial de su vida. Tuvieron un encuentro con el maestro y eso le cambió la vida totalmente. Recibieron lo que estaban buscando. Y es que encontrarse con el Señor siempre trae beneficio. Excelente. Trae beneficio. Y de hecho,
el plan del Señor es tener un encuentro con cada ser humano. Que cada ser humano sea sensible al Señor. Y una cosa, no siempre es de la misma manera que el Señor trata. El Señor tiene multiforma de tratar con las personas. Trata de muchas maneras. Gloria a Dios. Fíjese, pastora, que el apóstol Pablo es una pieza importante para Dios. Así es. Para muchos, este hombre lo veían como un criminal, vamos a decir, un antisocial, porque el trabajo que él hacía era de perseguir a los cristianos, de perseguir a los creyentes. Así es. Dice que los asolaba. Entonces, mucha gente, yo sé que quería que este hombre desapareciera de su contorno. Así es. Pero Dios lo tenía en la mira. Uh-huh. Dios dijo, este hombre me va a servir para mucho. Amén. Este hombre lo voy a utilizar para salvar a muchas almas que se están perdiendo. Así es. Para rescatar del lodo a aquellos que tienen necesidad. Amén. Porque mientras nosotros pensamos lo contrario, Dios piensa lo positivo. Así es. O sea, hay personas que tal vez son del bajo mundo y nosotros los estamos viendo del bajo mundo. Pero Dios está viendo un pastor, Dios está viendo un profeta, Así es. Dios está viendo un evangelista, Dios está viendo un profesional en esas personas, porque dice que de los más vil y menospreciados tomó Dios para avergonzar a los que se creen ser sabios. Amén. Y es que Saulo tenía un historial tenebroso, podríamos decir. Saulo era procedente de Tarso, de Cilicia, una provincia romana. Actualmente está ubicada al sur de Turquía. Y él era hebreo, hijo de hebreos. Sus padres eran hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín. Él fue educado bajo un prominente doctor en las leyes, Gamaliel. Pero pastora, perdone, creo que estaba ligado porque estaba entre romano y hebreo. Ellos asumieron la ciudadanía romana. Okay. Sí, pero así dice la palabra que él era hijo de hebreos. O sea, los padres eran hebreos. Pero como seguíamos diciendo, él fue educado bajo la tutela de uno de los doctores de la ley más prominentes del Sanedrín, que era el consejo de los sabios que muchas veces fungían como jueces en aquellos tiempos. Él era fariseo, asumió la doctrina farisea. Los fariseos eran bastante legalistas, exigentes con sus enseñanzas. Y así Pablo fue educado bajo estas doctrinas fuertes que lo empujaban a actuar de una manera y misericordia en cuanto a sus ideales. Como hoy se ven doctrinas que erradamente arremeten contra los demás si tienen una doctrina diferente. Son radicales, extremos. Y ortodoxo, ¿no? Así era Pablo. Dentro de su historial está que era un perseguidor de la iglesia cristiana, que estaba en el apogeo en esos momentos, luego de la ascensión de Jesucristo. Pues la iglesia que el Señor estableció en esos momentos pues sufrió grande persecución, y Pablo era uno de los principales que perseguía a la iglesia por ignorancia, porque él creía que estaba agradando a Dios. Incluso él participó de manera, podríamos decir, indirecta en la muerte de Esteban, porque él fue el que guardó sus ropas. Él asolaba la iglesia. Esta palabra asolar y hace como la alusión a un cerdo cuando entra en un terreno sembrado a arrasar con todo. Así se sentía el ambiente cuando Saulo
pasaba por aquellos lugares. Dice que apresaba a hombres y mujeres, los sacaba de las casas, los llevaba a la cárcel, persiguió cristianos hasta la muerte en algunas ciudades. Intentó destruir la iglesia cristiana por medio de la violencia y la persecución. Ese es el historial de Pablo. Gloria a Dios. Ese era el Pablo que entendía que estaba agradando a Dios con Aleluya. Todas esas acciones y todas esas actitudes. Gloria a Dios. Bien, en este momento pues le damos la oportunidad a todos los amables oyentes a que nos den su llamadita para opinar sobre el tema al 809-221-2116. Puede también llamar a ese número que tiene WhatsApp y así pues nos estará bendiciendo o retroalimentando sobre lo que estamos hablando en esta mañana. Muy interesante porque la gente conoce a Pablo después, pero no conoce el antes de Pablo, o sea, de quién era él, de dónde viene, amén, cuáles eran sus bases, su pasado negro, porque... bastante negro. Entonces, fíjense, pastora, que, por ejemplo, Pablo no era cualquier cosa, en el sentido de que era un hombre preparado, un hombre capacitado, sí, así es. Y que pertenecía a una institución que usted mencionó, que el Sanedrín, o sea, el que era la institución que administraba la justicia en Israel, amén, y que las aplicaban tanto secular, pero también las aplicaban a nivel de la Biblia, de la Torá. Sí, o sea, la Torá que viene siendo los primeros 5 libros de la Biblia, o el Pentateuco. Saulo era un perseguidor neto de los cristianos. Ese es el trabajo que él hacía. Dios se lo permitía, y con un propósito Dios se lo permitía, porque nada acontece sin que sea permitido por Dios. Cuando hay propósito, todo lo que nos pasa es empujarnos a ese propósito que Dios tiene. Cuando el Señor tiene un propósito especial con alguien, porque Gloria. Muy especial que tenía el Señor esos planes con Saulo, Amén. Que en ese momento estaba aterrado, sorprendido y lleno de rabia en contra de la iglesia, porque él entendía que ellos estaban equivocados. Y él se encargó de lo voy a eliminar, lo voy a perseguir, le voy a aplicar la ley para que desistan, para que paren esas enseñanzas que él entendía que no eran correctas, porque él la iglesia predicaba a Jesucristo. Así es. Y esa persecución inició para callarle la boca a mucha gente que predicaba la palabra de Dios, que predicaba la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Salvador, el Mesías que ellos esperaban. Gloria y él entendía que no era así. Pero ¿qué pasó con Pablo? ¿Qué fue lo que el Señor tuvo que hacer para que Pablo cambiara de idea? Fíjese que él pertenecía a una secta, vamos a decir, a una religión llamada los fariseos, porque los fariseos no eran simplemente religiosos, eran políticos, trabajaban con lo social, eran personas preparadas, capacitadas, y Pablo pertenecía a este grupo. Fueron un movimiento político y religioso, como decía, que pertenecía al judaísmo. El judaísmo era una corriente, ¿verdad? Jesús lo define como hipócrita o actores, como usted decía ahorita, porque si alguien está hablando de la verdad que es Jesucristo, si alguien está predicándole a las vidas y por medio de estas palabras están siendo cambiados los delincuentes, están siendo cambiados la gente corrupta, como lo fue Zaqueo, amén, Así es. Un hombre de alta sociedad, funcionario en el gobierno, y Dios cambió su corazón. Entonces, nosotros lo que estamos es predicando a Cristo, estamos hablando de Cristo, pero todo esto está establecido que por causa del evangelio iba a haber persecución, y Jesús lo dijo: los he enviado en medio de lobos, amén. Pero nosotros, aún habiendo lobos, seguimos predicando, porque sabemos que hay gente que necesitan al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, ¿tenemos una llamada? Ok, vamos a una pausa y luego continuamos con esta sección. Gloria a Dios. Bien, Dios le bendiga nuevamente. Tenemos unas personas por ahí que nos está enviando, ¿verdad?, su mensaje.
Vamos a escucharle. Dios le bendiga, buenos días para todos los radioescuchas y buenos días para todos los que están en cabina, buenos días para esos pastores, que Dios los siga usando para hacer su honra, porque en verdad están alimentando a la sociedad de la palabra de Dios, que bastante nos hace falta para liberarnos, para limpiarnos, para que el Señor se lleve toda inmundicia de nuestra vida. Así es que Dios le bendiga a todos y acordémonos que tenemos que instruir a nuestros niños en los caminos del Señor. Bendiciones para todos. Amén. Dios bendiga a ese amable oyente. Amén. Que en esta mañana Dios le bendiga muy especial. Qué bueno, gloria a Dios. Pastora, estamos hablando de que Pablo pertenecía a unas corrientes fariseas, y esta corriente se consideraba como los que se creían superiores a los demás. Eran gente que ellos ignoraban, vamos a decir, los principios de las palabras de Dios en cuanto a la gracia. Así es. Porque ellos perseguían directamente a Jesús. Donde quiera que Cristo andaba, pues ellos iban detrás de él para acusarle, para señalarle al Hijo de Dios. O sea y algo, a pesar de la investidura que ellos tenían, Jesús no dudó en decirle en una ocasión, sepulcros blanqueados. Eso no es una simple frase, eso tiene mucho significado. Pero el Señor le hablaba la verdad, no importa el estatus que ellos tenían. Amén, amén. Porque realmente, fíjese que vamos a utilizar estas palabras, o sea, eran gente necio. O sea, necio porque aún ellos sabiendo lo bueno, no querían aceptarlo. Y que también ellos le exigían al pueblo cosas que ellos mismos no vivían. Eran hipócritas. Jesucristo se lo dijo en diferentes ocasiones, que eran hipócritas porque ellos exigían a los demás que vivieran de una manera, pero ellos mismos no lo hacían. O sea que la Biblia conoce a esta gente como hombres de falsa moral. Así es. Vamos a decir doble moral, ¿verdad? Porque es como usted dice, ellos no practicaban lo que ellos enseñaban. Por eso él les decía, ustedes cuelan el mosquito y se traen el camello. O sea, eran gente fuerte, amén. Entonces, de manera que este hombre estaba encharcado en esta situación y Dios estaba tratando con él. Dice que cuando él recibe carta de los sacerdotes romanos del Sanedrín para perseguir a los creyentes camino a Damasco, dice que él cae de la montura de donde iba. Mucha gente dice que era de un camello, que era de un caballo. La Biblia dice que cayó de la montura. Lo importante de estos textos es que Dios tenía un propósito, tenía plan para con este hombre. Y dentro de esa trayectoria que él iba, lo menos que él pensaba era que se iba a encontrar con Jesús. Amén. Esto fue un momento muy, pero muy trascendente en la vida de Saulo, que hasta ese momento se llamaba Saulo. Dice que él respiraba aún amenazas y muerte. Era lo que salía de su corazón, una furia, una ira en contra de aquellos que estaban predicando otra doctrina, y él no resistía eso que estaba pasando. Y el interés de él era callar a estas personas. Dice que él fue donde el sumo sacerdote y le pidió cartas para él irse a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, las gentes del camino era que le decían a los cristianos, pero en Antioquía fue que le llamaron por primera vez cristianos. Así es. Si se encontraba con una de esas personas, tenía ya carta judicial para ellos poder arrestarle, poder llevarles preso. Dice que mientras iba por el camino, aconteció, aleluya, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Aleluya. Él estaba persiguiendo a la iglesia, pero Dios lo tenía en la mira. No sé qué actitudes, qué acciones algunas personas pueden cometer, quizá en contra de un amigo, quizá en contra de alguien, no sé, pero el Señor lo está mirando. Al Señor no se le puede escapar.
Dios tiene en la mira nuestra vida por completa, incluso nuestras palabras, las palabras que salen de nuestra boca. El Señor la sabe, la conoce nuestras intenciones, conoce lo que hay en nuestro corazón, lo conoce el Señor. Entonces, cuando Saulo iba de camino con esas intenciones de seguir asolando, golpeando, entristeciendo la iglesia, dice que un resplandor del cielo les rodeó. Y dice que él cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Él no sabía que estaba persiguiendo a Jesús, el Señor de esa iglesia, nuestro Señor, aleluya, el que padeció, el que se entregó, el que derramó su sangre para darnos redención. Aleluya. Él estaba persiguiendo a su hacedor, al creador del mismo Saulo. Oye, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Él estaba persiguiendo su propio hacedor. Pero cuando él siente este rayo de luz que el Señor quiso hacerlo pasar por esa experiencia, porque no todo el mundo tiene ese privilegio, porque en realidad esto fue un privilegio. Él pudo tener un encuentro personal con el Señor. Hay personas que Dios le trata de diferente manera. Así es. ¿Verdad? En sueño, hay personas que han tenido sueños, hay personas que han leído una simple frase en un vehículo, frase, un texto bíblico, o han escuchado, han puesto por casualidad esta emisora. Amén. Y han escuchado que hay un Dios que tiene un plan hermoso con ellos. Y con una simple palabra, que el Señor permite que esa palabra le llegue al corazón, ahí comienza ese encuentro maravilloso con el Señor. Y yo diría, pastora, que no es por casualidad, sino que por propósito. Amén. Sí, propósito. Porque hay cosas en la vida que nosotros lo vemos así como coincidencia o casualidad. Sí. Y yo creo que todos los que están conectados en este momento a través de esta emisora, aleluya, es porque Dios tiene propósito, es porque Dios tiene planes con ellos. Así es. Hay personas que en este momento tal vez están pasando por alguna situación de esta y tal vez están, vamos a decir, cuestionando a Dios por alguna situación que están pasando. Déjame decirte en este momento, tú que me escuchas, tú que en este momento estás conectado, que lo que está pasando en tu vida es porque Dios tiene planes, Dios tiene proyectos, Dios tiene propósito contigo. Y hay personas que de hecho están enfermas, le han detectado enfermedades, tal vez enfermedades terminales, y se sienten acongojados y se sienten atrincherados. Pero esta situación muchas veces Dios la permite para que la persona reflexione, porque lleva una vida muy rápido y se ha olvidado de su Creador. A veces las condiciones humanas de enfermedad, situaciones adversas que enfrentamos, Dios muchas veces la permite que acontezcan para que nosotros pensemos, nos detengamos en el camino que estamos viviendo, la vida que estamos llevando, y podamos nosotros en ese momento entender que hay un Dios en el cielo que hizo esos órganos, que tal vez están afectados esos órganos. El Dios que hizo esos órganos es capaz de sanar, es capaz de obrar. Aleluya. Él obró en aquel tiempo, hace 2000 años, cuando vino en carne aquí a la tierra, pero también Él se sigue moviendo actualmente. Actualmente Él sigue sanando, actualmente Él sigue obrando, actualmente Él sigue encontrándose con personas que están huyendo, personas que creen que se van a escapar, pero no es así, porque ya Dios lo seleccionó con un propósito. Qué maravilloso. Fíjense que el verso 5 dice: Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Cómo se le ocurrió a Pablo decir esas palabras? Si cuando se habla de Señor se está hablando del Maestro. ¿Quién eres, Señor? Lo que pasa es que cuando Dios tiene planes, tiene propósitos, la gente tiene que reconocer que Él es el Señor, amén, que Él es el Salvador, que Él es el que liberta. La Biblia dice que toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Y le dijo Jesús: yo soy Jesús, a quien tú
persigue. Duras cosas te es dar cosas contra, o duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. ¿Ven? Duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. O sea, ¿qué le está diciendo? Cuando alguien se quita el zapato y comienza a darle pastada a una aguja con lo que se cosa, a un clavo, lo que sea, está diciendo, perseguir a la iglesia es como darle pastada a un clavo, es como darle pastada a una aguja. Duras cosas te dan cosas contra el aguijón. Así es. Entonces, o sea que Pablo se estaba metiendo en un problema profundo, pero este problema le tornó para bendición a sus vidas. Por su misericordia. Por la misericordia de Dios. Y el verso 6 dice que él temblando, Pablo no le temblaba a nadie porque no tenía miedo. Tenía la ley en su mano, tenía potestad para hacer y deshacer. Gloria a Dios. Pero ahí ese encuentro le marcó la vida totalmente. Amén. Gloria a Dios. Dice que él temblando y temeroso dijo, nuevamente, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor les dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Aquí vemos que cuando alguien tiene un encuentro con el Señor, lo primero es que está a la disposición de Dios. Amén. Está a disposición del servicio. Amén. Pablo se puso a disposición. Qué cambio tan radical, tan rápido estuvo este hombre, porque cuando tú, amén, tienes un encuentro con el Señor, tú no puedes resistirte. Tienes que hacer la voluntad de Dios, tienes que hacer lo que Él te diga. Aquí nadie se gobierna. Aquí nadie puede decir, bueno, porque yo soy general, porque yo soy funcionario, porque yo soy empresario. Cuando alguien es tocado por Dios, tiene que hacer su voluntad. Amén. Porque Pablo es una persona muy importante. Era de la alta alcurnia. Pero cuando el Señor toca su corazón, Él dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Dime, ¿en qué me necesita? Porque para algo Dios nos ha tocado. Para algo Dios nos ha llamado. Así es. Todo el que tiene un encuentro con Dios no puede seguir siendo igual. Tiene que cambiar de actitud, tiene que cambiar de camino de pensamiento. ¿Amén? Y eso fue lo que pasó con este hombre, que ese encuentro lo hizo cambiar. Sus pensamientos cambiaron. Ya él se le olvidó que iba a perseguir a los cristianos y ahora le dice al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, que Dios cambia nuestra agenda. Así que vamos a una pausa y luego pues regresamos. Aleluya, gloria al Señor. Bien, pastora, vamos a dar conclusión a este tema. Ya vamos a hablar del último verso, que es el verso 7. Y dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atentos, atónitos, oyendo la verdad, la voz, más sin ver a nadie. Esto fue un testimonio. Porque Dios no tuvo que presentársele a Pablo, sino que la Biblia dice que Dios es espíritu. Y el que se acerca a Él, crea que le hay, porque Él galardona a los que le buscan en espíritu y en verdad. Hay gente que nos están escuchando en este momento. Fíjese qué hermoso es Dios. Que Dios nos está utilizando a nosotros y a muchos que Dios los ha colocado en los medios para que le lleven las palabras, para que escuchen las palabras. Amén. Y para que la gente pueda creer esas palabras, creer que Dios puede cambiarlo. Hay gente que dice, no, Dios no puede cambiar esta situación, Dios no puede. Hay gente que son alcohólicos y ellos están diciendo, yo no puedo dejar el alcohol, yo no puedo dejar esto, no puedo dejar de hacer aquello. Si te pones en las manos de Dios, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede transformar tu vida. Amén. Porque los que no hace Alcohólico Anónimo, Hogares Crea, los hace el Señor, los hace su palabra. Gente con pasado triste, hoy Dios los ha cambiado. Dice que aunque tu pecado fuesen rojo como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Amén? Y es que sí, sabemos que hay personas que Dios le está llamando. Dios quiere tener un encuentro con ellos. Y se están resistiendo a ese llamado. El Señor quiere hacer cambios reales
en esas vidas. Gloria a Dios. Porque realmente el Señor lo que busca es hacernos bien, ayudarnos a salir de situaciones adversas, darnos vida eterna, salvación a través de Jesucristo. Y realmente cuando una persona tiene un encuentro con Dios, se produce un cambio genuino, un cambio real. Gloria a Dios. No tiene que el Señor tumbarte o hacerte pasar por un trauma, por una situación difícil, sino que así en salud, con tu fortaleza, pues puede rendirte, simplemente reconocer a Jesucristo como su Salvador. Dios no mira quién eres, la posición que tienes, el estatus. Dios no mira eso. Ni siquiera el mal que has hecho. Solo mira tu necesidad de que tú necesitas, valga la redundancia, tú necesitas tener ese encuentro con Dios para el bien de tu alma. Tener un encuentro con Dios es la experiencia más importante que debe procurar un ser humano. Y nada en este mundo se puede comparar con la bendición tan grande que significa encontrarse con su Creador, con su Hacedor, estar en paz con su Hacedor. ¿De qué manera? Reconociendo su señorío, Aleluya. reconociéndole como su único y suficiente Salvador. Hoy mismo puede ser ese día Amén. en que te encuentres en esa necesidad, una Gloria necesidad a Dios. apremiante de experimentar un cambio de vida, que solo es posible buscando a Dios de todo corazón, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Como dice la palabra en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. O sea, es lo que el Señor busca cada día a través de cada palabra que Él permite que escuche. Gloria que a escuche Dios. el ser humano. Es tener una cercanía, una comunión, que el hombre y la mujer se acerquen al Señor de todo corazón y se entreguen por completo a Él. Amén. Para que Él haga cosas maravillosas en esas vidas. Gloria a Dios. Así que te invitamos en esta mañana a las familias que nos están escuchando, desde su hogar, aquellos que desde su vehículo nos sintonizan, Amén. aquellos que van caminos a la empresa. Te hacemos un llamado en esta mañana a que abras tu corazón, a que le sirva al Señor, a que entregue tu vida por completo a Cristo. Amén. Y verá el cambio, verá la transformación en tu vida. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que oremos para despedirnos, pastora. Ya llegamos a la parte final del programa. Gloria a Dios. Quiero que ahí mismo también oremos por un vecino que está quebrantado, amén, le llaman Esteban, para que Dios esté obrando. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos en esta preciosa mañana por el privilegio, la oportunidad que nos ha dado de poder llevar tu palabra a tanta gente necesitada. Gracias, Dios mío. Esperamos que estas palabras hayan tocado la fibra de los corazones. Señor, en este momento mira al vecino Esteban, esté en tus manos. Pedimos que tus manos esté obrando, que usted esté restaurando su salud para testimonio de tu palabra. Padre, nos despedimos jamás de tu presencia, pidiendo que tu Espíritu Santo nos guarde y nos lleve en paz hacia nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima.